Vamos a hacer ahora esta distinción entre conocimiento y verdad, entre certeza y duda, entre dos facultades o dos potencias que los clásicos hablaban, que me parece muy, muy importante aclarar lo que es el intelecto o el intellectus en latín y la ratio o razón, y ver cuál es el campo de acción de cada uno y por qué es importante entenderlo, ¿no? Bien. Bueno, para explicar el conocimiento, yo me mandé a hacer como un diagrama, así como con dibujitos y todo, como para que nos parezca un poco más ameno. Bien, ¿qué es conocer? Bueno, fíjense que estamos en una perspectiva realista, ¿no? De entender qué es conocimiento. Después, si quieren, lo vamos a contraponer, por ejemplo, con el racionalismo, ¿no? La idea de conocer. Para Kant, por ejemplo, es muy distinta, de hecho es casi lo contrario a esta idea de conocer. Esto entonces sería lo que sería conocer para una visión realista, ¿no? Desde Aristóteles, pasando por Tomás de Aquino y bueno, muchos filósofos todavía de la modernidad mantendrían esta idea de conocer. Claro, Kant ya no, pero es una idea, creo que así como el realismo, ¿no? Nos aporta muchas cosas como de sentido común. Fíjense, ¿qué aspectos intervienen en el proceso de conocer? Bueno, lo primero es un sujeto. Nosotros somos, digamos, uno de los polos en este fenómeno que se llama conocimiento. Es necesario una intencionalidad, como decía Héctor, una conciencia que apunta hacia las cosas, que apunta hacia saber. Entonces, el sujeto es justamente la persona que conoce y justamente está capacitado con potencias, con facultades que le permiten percibir la realidad. Primero, los 5 sentidos, ¿no? De hecho, gracias a los cinco sentidos, son los sensores que nos permiten captar las cosas tal cual son, ¿no? Con la vista captamos los olores, con la vista captamos los colores, las formas, las estructuras. Con el olfato percibimos los olores. Bueno, con el tacto las formas, las texturas y así sucesivamente, ¿no? El gusto y demás. Hay personas que nacen sin algún sentido y por lo tanto no pueden percibir la realidad total, ¿no? Hay gente que no nació sin poder ver y de hecho va desarrollando otras habilidades para poder percibir la realidad. De hecho, se vuelven mucho más o potencian mucho más otros sentidos. No sé si han escuchado esto, que las personas ciegas potencian el tacto, potencian el oído, ¿no? Se vuelven mucho más capacitadas para percibir por otros sentidos. Yo tengo, por ejemplo, a mi suegra, ella no puede saborear ni puede oler, ella sí nació, ¿no? Pero sin embargo, lo más raro es que ella cocina espectacular. Ella es mexicana, somos del mismo pueblo, un pueblo chiquito, somos de campo, entonces toda la comida mexicana le queda riquísima, pero no puede ni saborear ni tampoco oler. Y dice, pero ¿cómo calculas la sal, los ingredientes? Y no sé, es muy loco, pero es así. Bueno, podría estar el sujeto condicionado, por ejemplo, por características biológicas y psicológicas, y eso le impedirían conocer, sí, de hecho sí. Golpes, defectos o ciertas afecciones desde el nacimiento podrían hacerlo incapaz para conocer toda la realidad, ¿no? Así como nosotros quizá podemos hacerlo. Bueno, en el otro polo del conocimiento está el objeto. En teoría del conocimiento se llama sujeto y objeto. Sujetos somos nosotros, el objeto es la cosa en sí, lo que queremos conocer. De hecho, el objeto es la finalidad del conocimiento, de nuestra actividad de conocimiento. Puede ser una manzana, puede ser un texto, puede ser a una persona. Entonces, es como la finalidad o a lo que apunta nuestra hambre por conocer. Y en estos dos se mueve como esta bicondición, ¿no? Uno observa la realidad, ¿no? El primer principio realista es observar, ¿no? Ver las cosas.
Y esa actividad en la cual nosotros conocemos, la filosofía realista la llama abstracción, o también se puede llamar simple aprehensión, ¿no? Quiere decir esto, que cuando yo veo una cosa, un ser, después que lo veo y lo nombro, o alguien me dice cómo se llama, yo lo aprendo, ¿no? Yo me quedo con él. Y me quedo con él no materialmente, ¿no? Porque si yo tuviera que meterme a la cabeza todas las cosas que conozco materialmente, sería imposible. No, digamos, el espacio de un espacio físico, pensar en un espacio físico es imposible. Por eso, en esta teoría se dice que uno abstrae la esencia, en términos más usados, podríamos decir, uno abstrae el concepto, y ese concepto es inmaterial, ¿eh? Y acá está ya como una especie de demostración de por qué la inteligencia es espiritual, ¿no? Porque puede realizar facultades espirituales. Es decir, espirituales no en el sentido religioso, ojo, no estamos hablando de religión. Espiritual en el sentido de que es una operación que se maneja con entes de razón, o en todo caso que se maneja con la esencia, y en este sentido la esencia es algo inmaterial. Es decir, si yo les digo a todos ustedes, cierren sus ojos y piensen en un caballo negro que cabalga por el mar, seguramente ustedes lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están pensando en algo intencionalmente, traen a colación, ¿no? Su memoria trae a la imaginación un concepto, una idea, una esencia, y la actualiza. Entonces yo les digo, piensen en un caballo negro, y claro, lo pueden imaginar porque tienen en su inteligencia esa idea, ese concepto que han abstraído, que han aprendido de la realidad. Otra vez, pero ese concepto, esa idea es inmaterial, por lo tanto el conocimiento es un acto espiritual, porque a pesar de que necesitamos la realidad física para conocer, sin embargo, el proceso final es un proceso que no necesita la materia, sino otra vez, imagínense, tendríamos que meternos todas las cosas que vamos conociendo materialmente a un espacio que no tenemos y que sería imposible hacerlo. Claro, los cientificistas o los que tratan de explicar al ser humano desde una postura materialista dirán, bueno, es que todo eso son funciones propiamente fisiológicas que hacen las neuronas. Entonces tú me estás hablando de cosas que supuestamente son digamos inteligibles, que son no materiales, que son espirituales, pero todo eso son funciones simplemente fisiológicas. Bueno, vamos a ver más adelante qué se le podría rebatir a estas posturas materialistas que dicen que todo proceso mental o volitivo son simplemente funciones fisiológicas, biológicas, y que no hay nada espiritual. Bueno, ahora estamos simplemente en el tema de conocer. Entonces, ¿qué es el conocimiento? Es esa acción por la cual yo abstraigo, yo aprendo un concepto, una esencia, y me quedo con ella. Entonces, fíjense, ya en el recuadro final dice, el conocimiento es el resultado del proceso de abstracción o aprendizaje del objeto. El resultado es la esencia del objeto conocido. También es llamada idea o concepto. Por eso la definición clásica de conocer la dio Aristóteles en el de ánima. Dice Aristóteles que en cierto sentido el conocimiento es hacerse otro en tanto otro. A ver, dice Aristóteles que el alma, cuando habla Aristóteles del alma, podemos pensar también que es como esa conciencia o esa inteligencia. El alma es como la mano, dice Aristóteles, porque el alma no es un objeto concreto, no es una manzana, no es una persona, no es un bat de béisbol, pero puede ser, en cierto sentido, todos ellos. Porque al conocerlos es como si yo los aprendo y me convierto de alguna forma en ellos. Ojo, no es que me convierta en ellos, pero al momento de aprender algo, yo me vuelco al objeto, lo conozco, y en cierto sentido ese objeto habita en mí, ¿no? Así como cuando alguien está leyendo algo y eso como que forma parte ya de tu conciencia, digamos. Entonces, en cierto sentido, conocer es hacerse otro en tanto otro. Entonces, yo leo un buen libro y me meto tanto en el libro que ya como que me hago parte del libro, digamos. Por eso dice que es como hacerse otro en tanto otro. Cuando yo conozco algo, me vuelco tanto a ese objeto que
ese objeto ya forma parte de mí, o esa persona, o qué sé yo. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Si hay alguna duda, levante la mano, no hay ningún problema. Y ahora, ¿qué es la verdad? Bueno, en la visión clásica, en la visión realista, la verdad, alguien ya lo dijo en la clase pasada, es la adecuación del intelecto a la realidad, ¿no? Es la adecuación de mi intelecto a la realidad. Por eso, como antes habíamos hablado, de alguna forma es hacerse otro en tanto otro. En cierto sentido, si yo quiero ser veraz, si yo quiero respetar la verdad o respetar la realidad, tengo que adecuar mi inteligencia a la realidad. Fíjense, todo lo contrario sería, por ejemplo, la visión kantiana de conocer, o una visión más que entiende el conocimiento como poder, ¿no? Alguien que quiere criticar esto diría, bueno, y si en vez de decir que la verdad es la adecuación del intelecto a la realidad, si yo digo que la verdad es la adecuación de la realidad al intelecto, o sea, que yo haga la realidad como yo quiero que sea, bueno, esa sería una visión mucho más moderna, mucho más idealista. Vamos a ver, por ejemplo, que Hegel, vamos a analizar bien esa frase. Hegel dice, toda la realidad puede ser racional y todo lo racional puede ser real. Fíjense cómo esa frase de Hegel contradice por completo esta idea de verdad. Cuando Hegel dice que todo lo racional puede ser real, está diciendo que todo lo que la mente piense con lógica se puede hacer real, ¿no? Ya Descartes de alguna forma había empezado ese idealismo, ¿no? Al decir pienso, luego existo, lo que estaba diciendo Descartes era que el pensamiento es la base de la realidad, ¿sí? No importa la realidad, importa el pensamiento. Kant va llevando eso un poco más al escepticismo y Hegel ya nos dice que todo lo que puedo pensar puede ser real. No me importa la realidad, no me importa. Fíjense cómo entonces cambia esta visión. Pero bueno, para la visión clásica, el sentido común es que la verdad es adecuar mi inteligencia a la realidad. Y por ejemplo, si yo veo A, por decir una cosa, mi inteligencia se tendría que adecuar y tendría que decir, bueno, esto es A. Si no, estaría inventando una realidad subjetiva. Por ejemplo, ahí lo tenemos a Homero Simpson. Y dice, la manzana es una fruta comestible y esta que estoy viendo ahora es roja. Bueno, está adecuando su inteligencia, su intelecto a la realidad. No sé si se ve qué es la verdad. Entonces, fíjense, entonces, ¿qué sería la verdad? O más que qué sería la verdad. La verdad siempre se va a dar en el juicio que hace una persona. Es decir, siempre se va a dar en lo que decimos. ¿Por qué? Porque como ya habíamos visto en el principio de no contradicción, la realidad, también filosofía clásica se dice que hay como tres formas de entender la verdad. Hay una verdad metafísica, que es que las cosas son verdaderas simplemente porque existen, por eso son verdaderas. Hay una verdad de razón, es que yo tengo ese acto o yo tengo esa esencia en mi mente. Por ejemplo, yo, qué sé yo, ustedes se van de fiesta cuando tenían que haber estudiado. Entonces le dicen, su mamá les pregunta, oye, ¿y te quedaste en la casa de tu amigo? Oye, ¿sí pudiste estudiar? Entonces, fíjense, tenemos que en el hecho concreto, la verdad metafísica, ustedes pues, estuvieron en una fiesta y nada, bailaron toda la noche. En la verdad de razón, ustedes saben que realmente eso pasó, se fueron de noche. Se fueron en la noche y no estudiaron. Pero en la verdad de juicio ustedes le dicen, mamá, yo en realidad estudié toda la noche. Entonces, fíjense cómo la mentira, la falsedad, no se da en el tema metafísico, porque la realidad es la realidad, eso no se cambia. Tampoco se da en la, digamos, en la verdad de razón o en lo que tienen ustedes en su inteligencia, porque saben que estuvieron bailando esa noche, pero se da en lo que dicen. Sí, mamá, yo estudié. Ahí se da la falsedad. ¿Me explico? Entonces,
Esto nos lleva a decir, por ejemplo, que el mentiroso, ya habíamos hablado también de esto, el mentiroso puede engañar a todo el mundo. Sí, puede engañar a todo el mundo, puede decir a todo el mundo que A es B, pero no se puede engañar a sí mismo, a no ser que tenga problemas psicológicos, sea un, ¿cómo se dice? Alguien que miente compulsivamente, se me fue la palabra, y que se cree sus mentiras. Mitómano. Pero, ¿cómo? Mitómano. Ahí está, mitómano. O que tenga otra afección psicológica, no sé, que sea un tipo que tiene una cuestión psiquiátrica, ¿no? Un loco que ya no vive en el principio de realidad, que ya no tiene en cuenta la realidad, pero bueno, la mentira o la falsedad siempre se da en lo que decimos, no se da en las cosas en sí. Las cosas en sí no son falsas y no son mentirosas porque son como son. Tampoco se da en nuestra mente, porque en nuestra mente sabemos cuál es la realidad. La mentira, la falsedad siempre se da en lo que decimos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda, algún comentario? Algo que les haya generado. José Manuel, una cosa que decía sobre la definición de verdad, que es la adecuación del intelecto a la realidad. Hay una también se suele decir que es la adecuación del intelecto y la realidad, ¿no? Y en ese sentido podría ser que ¿cómo sería justamente desde una posición realista la frase invertida, ¿no? O sea, la adecuación de la realidad al intelecto y tiene que ver con que si las cosas no tienen que tener una característica de cognoscibilidad para que puedan ser conocidas, ¿no? O sea, exacto. El hecho de que cuando tú dices una cosa está hecha por la esencia o por la materia y la forma, esa forma, eso es lo que hace que una cosa pueda ser conocida, ¿no? Exacto. Entonces, de algún modo, aunque esto suene muy antropocéntrico, las cosas están pensadas, o sea, están creadas para que sean conocidas por el intelecto, no sé si el intelecto humano o el intelecto en general, ¿no? Porque fuera del intelecto humano hay también un intelecto espiritual, que, bueno, eso ya es entrar en materia de otro, pero de alguna manera las cosas se adecúan, están hechas para que sean conocidas, ¿no? Si fuesen incognoscibles, justamente como dice Kant, el no humo y no es conocido, no podría haber esa posibilidad de encuentro en este caso de Homero con la manzana, ¿no? O sea, la manzana tiene que transmitirle algo a Homero para que él pueda captar la esencia de esa manzana, ¿no? Claro, exacto. Tiene también que ver con lo que habíamos visto al inicio, ¿no? De que la realidad está constituida entre dos intelectos. El intelecto creador, ¿no? Que le ha dado sentido, orden, y el intelecto humano que puede leer ese orden. Entonces, es como si la realidad tiene un carácter dialogal o tiene un carácter para ser leída, digamos, para ser entendida. Sin ese carácter de posibilidad para ser entendida, pues sería imposible entender las cosas, pero como existe sentido en las cosas, pues también, digamos, podemos entenderlas. Así es. Bien, buenísimo. Y me acordé de una cosa que yo quería responder al inicio. La vez pasada alguien me había dicho que cómo se podía cultivar la fortaleza. Yo simplemente lo reduje, me parece un poco tonto lo que yo respondí. Lo reduje que bueno, que uno tiene ciertas condicionantes por su formación y que eso, bueno, uno lo puede cambiar, que eso está muy bien. Pero en realidad, fíjense, yo estaba pensando que en realidad la fortaleza se gana cuando uno ve un sentido muy importante por el cual dar la vida. O sea, cuando hay mucho sentido en algo, hay mucho valor.
Y cuando hay mucho valor en algo, uno se moviliza aunque sea muy débil. Digamos, si yo veo no sé, una iniciativa muy noble, muy digna, y soy perezoso, a lo mejor esa iniciativa me levanta de mi pereza porque es algo muy valioso y yo lo quiero lograr. O sea, o conocen una chica muy linda, además muy valiosa, tiene muchos valores, y ustedes tienen muchos vicios y cambian esos vicios justamente porque saben que es algo muy valioso y eso valioso les representa mucho sentido y ese sentido los moviliza para cambiar, digamos. No sé, alguien que se propone cambiar el mundo, ¿no? Y ese ideal de cambiar el mundo tiene mucho sentido, tiene mucho valor, y por lo tanto ustedes superan esos vicios porque tienen algo por lo cual vale la pena vivir. Es lo mismo que decía Nietzsche, fíjense, donde hay mucho sentido, hay mucho valor. Nietzsche decía, y de hecho esa frase, perdón, la utiliza Viktor Frankl en la logoterapia, es este psiquiatra vienés muy conocido, ¿no? Que creó la logoterapia, que estuvo en los campos de concentración. Les recomiendo mucho ese libro, El hombre en busca de sentido, si no lo leyeron. Es su experiencia en los campos de concentración y cómo entendía que, en definitiva, los hombres que se quedaban sin sentido por el cual vivir terminaban muriendo antes, inclusive que los que eran más débiles, digamos. Bueno, Viktor Frankl utiliza esta frase de Nietzsche, ¿no? El que tiene un porqué para vivir puede encontrar cualquier cómo. Es decir, el que tiene un porqué, el que tiene un sentido grande por el cual dar la vida, los cómo, los métodos, digamos, las formas, los caminos se encuentran. Pero hay que tener un sentido grande, un sentido por el cual valga la pena vivir. No sé si me explico. Entonces ahí sí ya queda un poco más completa la respuesta. ¿Cómo superar ciertas debilidades? Bueno, hay que encontrar un sentido grande por el cual valga la pena dar la vida. Y por lo tanto, movilizarme. Bien. Entonces, básicamente ya el error sería tomar lo verdadero como falso o viceversa, ¿no? Sería esta negación de una verdad que yo he visto, pero que sin embargo conscientemente la niego. Ahora, muchos errores son debidos a la ignorancia, ¿sí? Y en ese sentido no se podría achacar tanto a la persona, sino que es más fruto de una ignorancia, ¿no? Por eso Sócrates decía que el problema de la humanidad es la ignorancia. Cuando el hombre sepa lo que es el bien y la verdad, se va a lanzar casi directamente al bien. Eso se llama intelectualismo socrático, ¿no? Es decir, que cuando conozco una verdad, no puedo hacer el mal. Bueno, es un poco extremo lo que dice Sócrates, pero es un poco la idea. Sin embargo, hay errores que sí son conscientes. O sea, la persona que comete ese error o esa mentira es consciente de lo que está haciendo y igual lo hace. Ahí sí sería como una mentira o un error culposo, culpable, digamos. Bien. Bueno, después esto lo voy a pasar rápido, ya después si quieren ustedes lo revisan. Me parece que sí es interesante, es importante, pero más importante es llegar a lo que sigue. Bueno, fíjense, estos son estados psicológicos, frente a la realidad. Hay que distinguir bien esto. A veces pensamos que una certeza es algo intelectual. No, una certeza es sobre todo algo psicológico. Entonces, la certeza es la firme seguridad de la conciencia frente a un hecho o una afirmación, ¿no? Es cuando la persona está totalmente segura de algo. De hecho, puede defender algo que esté equivocado, pero él tiene la certeza. O sea, la certeza no es sinónimo de que esté en la verdad, simplemente es sinónimo de que la persona que tiene un tipo de conocimiento está seguro de eso, no duda, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien puede tener la certeza de que sus amigos son los mejores, pero sin embargo sus amigos son bastante malos con él y demás, en sus espaldas lo critican y qué sé yo, y él tiene la certeza de que son los mejores, pero la realidad no es así, ¿no? De hecho, la certeza tiene que ver sí con lo que los clásicos llamaban episteme, ¿no? Ciencia estrictamente, en el sentido estricto, es decir, un conocimiento justificado como verdadero. Es decir, cuando yo tengo justificado un conocimiento, eso me da cierta certeza.
en el conocimiento experimental, si yo tengo las pruebas empíricas de que algo sucede, entonces eso me da cierta certeza. Más allá de que, bueno, también la ciencia es siempre probabilística, en general la ciencia misma se va contradiciendo muchas veces, ¿no? Pasamos de una teoría a otra y vamos cambiando de paradigmas, entonces tampoco la ciencia tiene la verdad total absoluta, es cambiante. Después, un punto ya intermedio entre la certeza y la duda estaría la opinión, ¿no? Lo que los clásicos llamaban doxa, que sería como esa creencia común o mera opinión. La opinión es cuando lo que yo afirmo le pongo siempre un sesgo subjetivo porque no estoy del todo seguro. Frases como, por ejemplo, bueno, creo, opino, me parece. Ese tipo de frases, cuando introduzco una afirmación, me dan cierta inseguridad de lo que yo digo. Porque yo podría decir, por ejemplo, me parece que Messi es el mejor jugador del mundo, ¿no? Pero si ya yo digo, por ejemplo, Messi es el mejor jugador del mundo porque ganó tanto, tanto y tanto y tanto, esa opinión yo ya la estoy fundamentando. Ya no digo me parece, sino que ya digo directamente un juicio categórico teniendo como argumento ciertas bases. Normalmente los gustos siempre son opiniones, ¿no? Para mí el helado de fresa es el mejor. Para mí, no sé, la pizza la pizza hawaiana es la peor. Bueno, eso es una opinión bastante subjetiva, tiene que ver con el gusto, pero en general normalmente utilizamos las opiniones sin fundamento cuando tratamos de referir a creencias populares, ¿no? Me parece, creo, la gente dice, la gente anda diciendo, el otro día dijo tal. Cuando decimos ese tipo de afirmaciones, no estamos tan seguros de lo que decimos, Si no diríamos, esto es así, A es B. No diríamos, me parece que A es B, ¿no? Y la duda, ¿no? Sería ya el otro extremo de la certeza. Es el estado de oscilación entre la conciencia, el estado de oscilación de la conciencia entre la afirmación y la negación. El que duda no se decide por nada, digamos, porque a lo mejor no tiene evidencia para probar ninguna de las dos posibilidades, porque a lo mejor es muy inseguro, porque a lo mejor tiene cuestiones psicológicas que lo hacen inseguro, temeroso, entonces nunca se define por algo, digamos. De hecho, el extremo de la duda sería el escéptico, ¿no? Que no afirma nada como verdadero ni como falso. Te dice, bueno, capaz que Dios exista, pero yo no puedo saberlo. Ni lo afirmo ni lo niego, simplemente no lo sé. ¿Alguna pregunta de estos estados psicológicos frente a la verdad? Ojo, no estamos hablando de que sean verdaderos o falsos, como les decía. Puedo dudar de algo que sea verdadero o puedo tener certeza de algo que sea falso. Por ejemplo, yo veo que la ventana tiene un poquito de gotas y digo, estoy seguro que afuera está lloviendo, y resulta que afuera no está lloviendo. Simplemente vi agua en la ventana y resulta que era parte del rocío de la mañana. O puedo decir, por ejemplo, bueno, yo dudo que en una relación de pareja, yo dudo de mi esposa, yo dudo, pienso que me está haciendo infiel, y en realidad la esposa no le está haciendo infiel, pero él duda. Entonces, la duda no necesariamente tiene que ver con algo que realmente sea verdadero o falso, sino simplemente es el estado que yo tengo frente a una cosa. Bueno, esta distinción me parece importante. Fíjense, los clásicos hacían esta distinción entre ratio e intellectus. Nosotros lo resumimos en nuestra razón, nuestra inteligencia. A veces utilizamos una como si fuera otra y otra como si fuera la primera. Entonces, a veces no está claro bien esto, pero bueno, podemos distinguir en nuestra inteligencia dos facultades. La ratio, la razón, es justamente esa capacidad de razonamiento. Es el esfuerzo para pasar de verdades ya conocidas a otras por conocer. Básicamente la razón, la ratio, es como el obrero, trabaja, labura, todo el tiempo trabaja, lee, investiga, qué sé yo, se la pasa tratando de investigar. Por eso las habilidades propias de la ratio son calcular, analizar, leer, investigar y qué sé yo. Eso es la ratio.
deducir, ¿no? Los que son buenos matemáticos suelen ser muy buenos en esto de la ratio, porque tienen que calcular, analizar, discernir. Pero superior a la ratio está el intellectus. El intelecto es esa facultad que nos permite leer dentro de las cosas, ¿no? Leer la realidad. Entonces, la ratio trabaja todo el tiempo para que al final el intelecto venga y nos diga, eureka, lo he visto, lo he conocido, lo conozco. Ojo, estas cosas no se pueden separar en la realidad, simplemente por una cuestión de analizarlas, las estudiamos como separadas. Es como los tópicos de Freud, ¿no? El superyo, el ello, el yo, el superyo. Claro, no existen separados, pero al psicoanálisis le interesa separarlos para investigar distintas funciones. Es lo mismo. El intelecto, entonces, es el que ve dentro de la cosa. Es captar intelectualmente la realidad. El intelecto, como les decía, es entonces como la parte final de ese esfuerzo que hizo la razón. De alguna forma, el intelecto está al principio del proceso de conocer, porque parto de verdades ya conocidas, no sé, yo digo hombre, persona, qué sé yo, comunismo, capitalismo. A partir de esas verdades que ya conozco, después voy estudiando más y después al final del proceso en el cual investigué ya puedo ver un poco más, pero es como que siempre es un círculo que se va retroalimentando. Pero la parte más importante sin duda es el intelecto, porque es lo que me permite ver la realidad. Sin embargo, y acá está la gran curiosidad de nuestro tiempo, hay mucha gente, muchos intelectuales que no ven la realidad. Lo que yo les decía, son grandísimos racionales, leen muchísimo, qué sé yo, pero no ven las cosas, no ven la realidad, no ven el sentido común. El intelecto es el propio de los sabios. La ratio es el propio de los eruditos, de los que saben mucho. No necesariamente un erudito va a ser un sabio. El sabio es el que ve la realidad. De hecho, el sabio, el que está bien afinado en su intelecto, puede no haber leído mucho. Mucha gente, yo que soy de campo, muchas veces uno se encuentra gente de campo que es analfabeta, pero que ve la realidad con tanta profundidad que tú dices, claro, ¿este tipo de dónde aprendió todo eso? Bueno, es porque en realidad ve la realidad más claramente, aunque no haya tenido esa actividad académica de investigación y qué sé yo. Claramente para los clásicos hay una subordinación. La razón es la sierva del intelecto, es como la esclava del intelecto. Por lo tanto, hay una primacía, hay una importancia de ver la realidad del intelecto sobre la praxis, ¿no? Hay una primacía de contemplar, de ver sobre el hacer, ¿no? Esta típica frase de, si no vives como piensas, terminarás pensando como vives. Lo que quiere decir esta frase es que es muy importante tener claro las ideas. Lo que dice esta frase es que hay que ver la realidad para poder actuar sabiamente, por ejemplo, ¿no? Si no veo la realidad me voy a equivocar. Esto lo invierte el marxismo. Acuérdense que Marx dice dice Marx, los filósofos clásicamente han entendido que hay que comprender la realidad, hay que entenderla. Dice Marx, se equivocaron porque en realidad lo que hay que hacer es práctica, ¿no? Lo que hay que hacer no es ver, sino que es hacer. Por eso el marxismo es tan ciego para ver la realidad y lo que propone es práctica, acción, lucha, ¿no? Porque no, como ya decía, no ve claro la realidad.